Expedientes. Un podcast de Sonar. El momento en que Brian Johnson conoció a Bon Scott fue en el mes de abril de 1973. El primero, Brian, le ofreció al que sería en muy corto tiempo el cantante de AC/DC alojamiento en medio de una cruda tormenta de invierno. Brian era el vocalista de Geordie, una banda de Newcastle, en Inglaterra, que coincidían en un show con estos australianos llamados Fang, que justo se habían cambiado de lo que era su antiguo nombre de Fraternity. Ese era el grupo en que militaba Bon Scott en esos días, e iban a telonear para Geordie en esa jornada en el Town Hall del pequeño pueblo de Torquay. Según Brian, desde que lo vio en la prueba de sonido, había quedado impresionado por la manera en que se veía. Era como un elfo, por lo de su pelo medio afro, crespo y barba tipo Abraham Lincoln. Pero también le llamó la atención, aunque no era el tipo de música que a él le gustaba, lo que Bon Scott podía cantar. Más que rock and roll, era como folk progresivo, muy en la onda del disco Living in the Past de Jethro Tull. Y si bien Bon Scott no tocaba una flauta como Ian Anderson de Jethro Tull, en algún momento salió con un instrumento de viento, de madera, parecido a un fagot, así de progresivo. Ahora ya no nos podemos extrañar que Bon Scott, ya en AC/DC, se haya animado alguna vez a tocar las gaitas, tan características de It's a Long Way to the Top. Los instrumentos de viento eran parte de lo suyo. Terminado el show de sus respectivas bandas, Brian Johnson y sus Geordie, ya instalados en el motel donde pasaban la noche, escucharon unos golpes en la ventana y eran nada menos que los Fang, cuyo autobús de gira se había averiado, por lo que estaban en medio de la nada en una noche muy fría y sin calefacción. El bus era un verdadero frigorífico. Así que los Geordie metieron como pudieron a todos los australianos en sus propios cuartos y lo hicieron por la ventana sin que nadie se enterase. Brian nunca volvería a cruzarse tan de cerca con Bon Scott y apenas puede recordar mucho de esa noche por lo borracho que él estaba, pero no deja de ser extraño, tan azaroso, que los destinos de Brian Johnson y Bon Scott se entrelazaran en esa noche y en ese lugar. Pero momento, hubo algo más. Al día siguiente, Geordie y Fang tocaron juntos de nuevo en el Plymouth Guildhall y ahora fue Bon Scott el que se fijó en Brian. Bon comentó más tarde que el tipo sonaba increíble, incluso lo comparó con Little Richard en su manera en la que aullaba y gritaba hasta rodando por el suelo. Bon pensó que eso era parte de la performance, la que había visto de un cantante la mejor en mucho tiempo, pero lo que Bon Scott no sabía era de que Brian Johnson había tenido sobre el escenario un ataque de apendicitis ahí mismo. Bon se quedó con la idea de que eso de tirarse al suelo y gritar y aullar era parte del show, y fue una pequeña anécdota que luego le contó a sus compañeros de AC/DC. Podemos decir que por unos pocos días se cruzaron dos mundos cruciales para AC/DC, y la admiración entre estos dos gigantes, que en ese tiempo eran cantantes sin mucha fortuna, fue mutua. Para Bon Scott vendrían a partir de 1974 tiempos de éxito total junto a AC/DC, mientras que para Brian Johnson todo iba cuesta abajo. Su grupo, Geordie, al menos en su primera encarnación, había fracasado. A él le estaban embargando su casa y, para más remate, empezaba un proceso de divorcio de Carol, su mujer, que lo separaría también de sus dos hijas. A sus 30 años, en 1978, Brian Johnson volvía a vivir con sus papás. Cosa curiosa, Brian sí pudo ver a AC/DC en ese año, 1978, la banda de la que todos hablaban por lo del Let There Be Rock, pero los vio en una presentación en televisión. Ni siquiera tuvo la oportunidad de verlos alguna vez en un concierto como tal, pero bastó esa performance de AC/DC en un show de la BBC, el Rock Goes to College, haciendo Bad Boy Boogie, para que Brian quedara alucinado con ellos. ¿Qué iba a saber? Que 2 años después, él sería el cantante en ese grupo. ¿Y qué iba a imaginarse Brian? Que ese cantante que veía en televisión era el mismo australiano-escocés con el que se había topado 5 años antes en Torquay. No,
no lo reconoció. Si al año siguiente, en 1979, Brian Johnson no se hubiera esmerado o empeñado en volver a tratar con lo del rock, reformando Jordi, ahora con otros integrantes y otro estilo, y armando de pasada un pequeño emprendimiento de un taller mecánico, poniéndole techos de vinilo a autos que le encargaban, difícilmente habría estado en forma física y mental para el reto que se le presentaría en marzo de 1980. De aquí en adelante, la historia de la muerte de Bon Scott, acaecido un 19 de febrero de 1980, y la búsqueda de AC/DC por un nuevo cantante es de vértigo. Pero antes, resolvamos una cosa de estilo. Y otra cosa antes de continuar con este expediente sonar, que pretende ser mucho más que la historia de cómo Brian conoció a Bon Scott, los quiero invitar a descargar la aplicación de Sonar, donde encontrarán este y otros podcasts, además de radio en vivo. Retomemos, por la cuestión de estilo, de dónde viene el look tan característico de Brian Johnson, que sería mundialmente conocido en la década de los 80. Ahora se enterarán de que ese atuendo ya existía previo a su llegada a AC/DC y fue algo completamente casual. En las primeras semanas de enero de 1980, ya con los renovados Jordi andando, una noche Brian tuvo que salir directo del taller mecánico a un concierto que daban en un pequeño club social. Todo engrasado hasta el pelo, no tenía otra posibilidad que salir al escenario vestido como lo que en verdad él era, un tipo salido de una fábrica que apenas tenía la posibilidad de ducharse antes de un show. Para su fortuna, Derek, uno de los roadies, tenía una camiseta que le sobraba en su bolso, que era una de tipo de fútbol americano oscura, con el número 22 en color blanco y con franjas amarillas en las mangas. Al menos estaba limpia. Y cuando durante la pausa obligada en el evento, en la que se realizaba un bingo de esos de rigor de estos clubes sociales, su hermano Maurice, el hermano de Brian, notó que Brian tenía los ojos irritados por el sudor que le corría desde su pelo engrasado y aceitoso, y se le ocurrió pasarle una boina para que le ayudara a controlar esa molestia. Era una extraña mezcla entre una vestimenta deportiva, una chaqueta de jeans sin mangas y con un gorro característico de un trabajador de clase obrera de Newcastle, pero que funcionó para la gente, así como el look de Bruce Springsteen para el público norteamericano. Esa noche, para Jordi, fue memorable y cerraron con un cover de AC/DC, Oh Laura Rosie. Brian, sin querer, se estaba preparando para su audición con AC/DC, sin saberlo. En esos mismos días de enero de 1980, AC/DC hacía su penúltimo show de la gira Highway to Hell, justo en Newcastle, pero imaginamos que Brian ni siquiera se enteró de que AC/DC estaba en la ciudad porque estaba al otro lado tocando con Jordi. Todo parecía estar remontando para Brian Johnson en tanto lo económico por su negocio y por el tema de la nueva formación de Jordi, cuando en marzo Brian recibe una misteriosa llamada telefónica de una alemana que le pedía la máxima discreción al respecto de su participación en una audición en Londres con una banda sumamente importante. Con algo de incredulidad, entendió que se trataba de AC/DC. Lo de la noticia de la muerte de Bon Scott, acaecidas semanas antes, se había sabido, pero jamás pensó que lo iban a considerar a él para probarse como un reemplazo. A él, el mismo Brian que había estado viendo a AC/DC, de nuevo por televisión, en el Top of the Pops, haciendo Touch Too Much, pensando que AC/DC era la banda más cool del planeta rock. Y todavía Brian no caía en cuenta de que ese tal Bon Scott era el tipo que él había conocido en 1973 en Torquay. Con el tiempo, Johnson supo que su nombre saltó a la lista de probables reemplazos de Bon, uno por el productor Mutt Lange, quien lo había escuchado en Jordi y pensaba que una voz como la de él sería un aporte para AC/DC, y otra recomendación llegó de un fan americano de Jordi que le pasó el dato al manager Peter Mensch, y también, y esto no es menor, por las casuales referencias que hizo el propio Bon Scott respecto a ese fantástico vocalista que alguna vez había visto en Newcastle. Ahora Brian se encontraba en la encrucijada de participar en un casting
en el que, aun cuando se sentía honrado de participar por la sola posibilidad de conocer a los hermanos Young, no le tenía fe alguna que eso pudiera resultar o ir en serio. Se decidió a ir a Londres y recorrer casi 500 kilómetros porque un amigo le consiguió un trabajito vocal para un comercial de aspiradoras Hoover, cosa que le iba a significar de cualquier manera, le fuera bien o mal con AC/DC, 350 libras para su bolsillo. Cuando llegó a Vanilla Studios, el lugar de la prueba, de la audición, su primer encuentro fue con Malcolm Young, quien le alcanzó una cerveza Brown Ale de su nativa Newcastle, y ese detalle lo hizo relajarse un poco y supo que el embajador de la banda y el que finalmente decidiría era el mayor de los hermanos Young, Malcolm. Angus, Cliff y Phil prácticamente no cruzaron palabra con él. Malcolm le preguntó qué quería cantar y Brian respondió que sería bueno partir con una canción como Nat Bush City Limits, original de Tina Turner. Había pasado la primera prueba en todo caso porque al menos no le había dicho que quería probar Smoke on the Water, y al grupo le pareció acomodar la elección de la canción de Tina Turner y Ike Turner, y sobre todo el tono alto en el registro de Robert Plant o de la misma Tina que Brian había sugerido. Luego llegó el momento más crucial. Le pidieron que se animara con cualquiera de AC/DC, y obvio que Brian fue por una que conocía muy bien, Whole Lotta Rosie, la cantaba siempre con Jordi. Algo empezó a pasar ahí mismo. La banda tocaba como si estuvieran en un concierto y no en un ensayo, y Brian se la jugó como si la vida se le fuera en esa canción. Una vez terminada la sesión, el manager, Peter Mensch, nada menos, en ese tiempo muy joven, le pidió que se quedara a compartir unos tragos con los chicos, pero siendo ya tarde y con un camino largo de 5 horas de vuelta a Newcastle, con el prospecto de trabajar a la mañana siguiente en el taller con 4 autos que lo esperaban, rechazó la invitación. Peter le dijo que lo llamaría el día siguiente. Brian pensó que esa sería la última vez que sabría algo de él o de AC/DC, pero se equivocaba. Lo volvieron a llamar en cosa de horas y le pidieron una segunda audición para el día subsiguiente. Brian Johnson tenía un concierto esa noche con Jordi y mucho trabajo atrasado, así que se esmeró para poder estar disponible con una situación así de urgente. Y esta vez le pidieron otra canción para que preparase en el ensayo. Le pidieron Highway to Hell. Brian consiguió otro auto prestado y de pasadas el cassette del último disco de AC/DC, el Highway to Hell, y ahí partió de nuevo aprendiéndose el tema en el camino mientras manejaba. Esta vez, más que una audición, se dio cuenta que era un ensayo de algo que estaba fuera del guión habitual. Si es que había uno, Brian nunca supo cuánta gente más llegó a Vanilla Studio a probarse. Él era quizás el principal, y era mejor tampoco no enterarse de los otros competidores por el puesto de vocalista para AC/DC. Después de tocar varias veces Highway to Hell, Malcolm Young le dijo que quería mostrarle algo en lo que el grupo estaba trabajando con la idea de tributar a Bon Scott, una canción sobre la muerte, pero no desde el morbo, sino desde la celebración. Malcolm le adelantó de cómo le habían titulado a esa canción, pero le advirtió que no tenía ni letra ni melodía, era solo un instrumental y se llamaba Back in Black. Brian Johnson escucha el riff y se da cuenta que le es imposible figurarse algo sobre un sonido tan magnífico, así que grita repitiendo el título de la canción, Back in Black, que era su única referencia, y le agrega con la voz hinchada en el cuello algo que rime con Back in Black, y que fue I Hit the Sack. Y lo hizo montones de veces en la improvisación porque no se le ocurrió nada más. I hit the sack significa irse a dormir, así que de alguna manera tenía sentido. Después de pasarla un par de veces, le pidió disculpas al grupo por no haber tenido otra cosa que se le ocurriera para aportar ahí sobre la marcha. Y la banda, o mejor dicho, Malcolm Young, le dijo que no se preocupara. A diferencia de la primera audición, esta vez Brian se quedó compartiendo con la banda y con el equipo técnico y se alojó en un hotel muy cerca de ahí para plantearse con más calma sobre lo que le estaba pasando demasiado rápido y para entender / aterrizar las implicaciones de lo que podía estar pasando.
Por eso mismo, no podía hacer eso de nuevo de volverse de inmediato a Newcastle para trabajar a la mañana siguiente, porque sería como si no creyese en la seriedad de lo que AC/DC le podía ofrecer. Por la noche se quedó en compañía de uno de los roadies, Keith Evans, quien le dio a entender de que el puesto lo tenía asegurado. Él conocía demasiado a la banda como para pensar que perderían más tiempo buscando otras alternativas. Brian Johnson no lo creía. Brian Johnson pensaba que los hermanos Young todavía estaban decidiéndose. Y ahí mismo, en el hotel, agarró una copia de la Melody Maker y vio un artículo de 2 páginas en el que se rumoreaba de que AC/DC ya estaba trabajando en el estudio y en nuevas canciones. Y Brian sabía que algo de verdad había en todo eso, pero también reparó en un pequeño detalle que le asustó muchísimo. Se le había olvidado la melodía que había cantado esa tarde sobre el riff de Back in Black. Volvió a su ciudad sin tener nada claro, a Newcastle, justo el día anterior del Grand National, la carrera de caballos más importante del año, el derby de la ciudad, todo un evento de esos que paran el lugar y que coincidía con el cumpleaños del papá de Brian. Esa misma mañana se enteró de algo no menor a través del periódico. Decía ahí que un reporte confirmaba que AC/DC habían encontrado un nuevo cantante. Y no era su nombre el que aparecía ahí, sino el de un australiano de una banda de Adelaida llamada Fat Lip, Alan Fryer. Más allá de su sorpresa inicial, Brian pensó que era lógico que fuera un tipo como él, gran cantante y más encima australiano de familia escocesa, al igual que los Young y que Bon Scott. Para ese momento, los más cercanos al grupo, Jordi y hasta algunos fans, sabían que Brian se había aprobado para el puesto de cantante en AC/DC, así que ya habría tiempo para que le dieran sus condolencias. Pero en ese momento en particular, Brian estaba solo, y a decir verdad, su alivio era más grande que su decepción. Faltando un rato para que iniciara la carrera de caballos de esa tarde, aún solo en la casa de sus padres, que venían con retraso, de pronto suena el teléfono. Era Malcolm Young. ¿Es que lo estaría llamando para darle las gracias por haber participado en las audiciones y lamentarse porque no fuera él el elegido? Era muy raro. Luego de los saludos de rigor, el guitarrista le pidió a Brian, así como de la nada, si podía volver para seguir trabajando en algunas canciones más del álbum que pretendían grabar en abril-mayo a más tardar. Le dijo que habían quedado expectantes con lo que había propuesto para Back in Black. Y ahí hubo una pausa en la que Brian le preguntó si es que estaba bromeando porque había leído en el periódico lo de Alan Fryer. Y Malcolm Young le dijo que eso no era verdad, de que el tipo ese ni siquiera había audicionado. Brian estaba tan confundido que le pidió a Malcolm un par de minutos para procesar toda esa información y le dijo que iba a colgar y que si todo era en serio y era verdad y no un sueño, le volvería a llamar en 10 minutos. Fueron los 10 minutos más largos de la vida de Brian Johnson pensando en todo aquello que había tenido él que lidiar en los últimos 10 años. Todo ese largo camino del rock and roll, más bien desafortunado que le había tocado experimentar, tanto a él como a otros músicos que conocía. Muchos de ellos que ya pasados los 30 y tantos años se estaban cansando de tratar y tratar. Malcolm llamó 10 minutos después y Brian le preguntó si es que lo habían elegido a él o estaban tanteando un plan B. Y fue por teléfono. Ahí mismo, que el jefe de AC/DC le dijo que el puesto era suyo si es que lo quería y si es que se atrevía con la responsabilidad de tener que reemplazar a un tipo como Bon Scott. Le preguntó que si estaba a la altura de ese reto, a lo que Brian respondió que no estaba seguro, pero a quién le importaba, a dónde había que poner la firma. Como una forma de cerrar este expediente y el círculo de la relación de Brian Johnson con AC/DC y en particular con Malcolm Young, viajaremos 45 años fast forward en el tiempo, a octubre del año 2015. Brian despertaba en la ciudad de Sydney, Australia, luego de una compleja operación al oído. Sus problemas de audición eran bastante serios y la intervención no había resultado tan bien como esperaba. Prácticamente había perdido la audición de uno de sus oídos y se encontraba recuperándose justo en el complejo hospitalario en el que se hallaba internado su compañero de banda Malcolm Young, este último por un tema de demencia senil irreversible. Al enterarse
de lo cerca que estaban ambos en situaciones tan desafortunadas, Brian pidió verlo, pero le dijeron que la familia había decidido que nadie, excepto sus hermanos, su mujer e hijos, podía visitarlo. No dejó de sorprenderle la surreal historia o la situación en que estaban ahí, tan cerca del hombre con que había compartido escenario durante más de 35 años, el mismo que lo había contratado básicamente, y ahora no podía ni siquiera verlo ni hablarle. Le rompió el corazón, pero no sabemos si eso lo afectó más que el hecho de que Angus, poco tiempo después, decidiera reemplazarlo a él con nadie más y nadie menos que Axl Rose, en vista de que por lo de sus problemas de salud estaba Brian imposibilitado de seguir cantando con AC/DC. Hello, Johnny Tang, how you doing? You guys look great. We got some Back in Black for you, ready? Así como esta historia, que comenzaba con Brian entrando a AC/DC en abril de 1980, su salida se produjo en febrero del año 2016, 46 años más tarde. Pero ahí no termina porque, como sabemos, fue un despido unilateral, pero solo temporal. No obstante, debió haber sido al menos doloroso, quizás porque todos sabemos que sus vínculos con AC/DC parecía que estaban completamente rotos. Por un lado, saber que su grupo, que con el cantante de Guns N' Roses se mantuvo girando desde mayo a septiembre del 2016, pero por el otro, y sobre todo, para Brian enterarse que el 18 de noviembre de 2017, a los 64 años, moría el propio Malcolm Young, de quien no tuvo oportunidad de despedirse en su momento. Sin embargo, en la jornada, días después, la del 27 de noviembre, en la Catedral de St. Mary en Sydney, Australia, pudo rendirle a él y a su familia todos sus respetos y agradecimientos por haberle cambiado la vida. Bon Scott, Malcolm Young y sobre todo Brian Johnson, esta es por ustedes. ¡Salud! Escucha más de este y otros contenidos de audio en sonarfm.cl.